Niels Bohr fue uno de los físicos más importantes del siglo XX y una de las figuras fundamentales en el nacimiento de la física cuántica. Su contribución más famosa fue el desarrollo del modelo atómico en 1913, una teoría que permitió explicar por primera vez de forma satisfactoria la estructura del átomo y el comportamiento de los electrones. Antes de Bohr, el modelo atómico propuesto por Rutherford describía el átomo como un núcleo central alrededor del cual giraban los electrones. Sin embargo, ese modelo presentaba un problema muy serio. Según las leyes de la física clásica, los electrones deberían perder energía continuamente y terminar cayendo sobre el núcleo. Como esto no ocurría, en la realidad era evidente que la explicación estaba incompleta. Bohr resolvió esta dificultad introduciendo una idea revolucionaria. Propuso que los electrones solo podían ocupar determinadas órbitas permitidas alrededor del núcleo. Mientras permanecían en una de esas órbitas no emitían energía. Únicamente cuando saltaban de una órbita a otra absorbían o emitían cantidades concretas de energía llamadas cuantos. Esta hipótesis permitía explicar tanto la estabilidad de los átomos como los espectros luminosos observados en los experimentos. El modelo de Bohr tuvo un enorme éxito al describir el átomo de hidrógeno. Gracias a él, los científicos pudieron comprender por qué cada elemento químico produce líneas espectrales características cuando emite luz. Este avance abrió una nueva etapa en la física atómica y contribuyó decisivamente al desarrollo posterior de la mecánica cuántica. No obstante, la importancia de Bohr no se limita a su modelo atómico, también fue uno de los principales intérpretes filosóficos de la física cuántica. Junto con Werner Heisenberg desarrolló la denominada interpretación de Copenhague, que durante décadas fue la explicación dominante de la teoría cuántica. Según esta interpretación, las partículas subatómicas no poseen propiedades completamente definidas antes de ser medidas. La observación desempeña un papel fundamental en la descripción de la realidad física. Bohr introdujo además el principio de complementariedad, según el cual ciertos aspectos de la naturaleza pueden parecer contradictorios, pero son necesarios para alcanzar una comprensión completa de los fenómenos. El ejemplo clásico es la luz, que puede comportarse como onda o como partícula dependiendo del experimento realizado. La influencia de Bohr fue inmensa. Richard Feynman fue uno de los científicos más brillantes, originales e influyentes del siglo XX. Su trabajo transformó profundamente la física moderna, especialmente en el campo de la mecánica cuántica, y su extraordinaria capacidad para explicar conceptos complejos de forma clara lo convirtió también en uno de los grandes divulgadores científicos de la historia. La principal contribución científica de Feynman se encuentra en el ámbito de la electrodinámica cuántica, la teoría que describe cómo interactúan la luz y la materia. Durante la primera mitad del siglo XX, los físicos habían desarrollado la mecánica cuántica para explicar el comportamiento de las partículas subatómicas, pero aún existían importantes problemas matemáticos y conceptuales. Feynman desempeñó un papel decisivo en la resolución de estas dificultades. Junto con Julian Schwinger y Tomonaga, desarrolló una formulación extremadamente precisa de la electrodinámica cuántica. Gracias a estos trabajos, los científicos pudieron realizar cálculos de una exactitud sin precedentes sobre las interacciones entre electrones y fotones. Por esta contribución, los tres recibieron el Premio Nobel de Física en 1965. Una de las herramientas más famosas creadas por Feynman fueron los denominados diagramas de Feynman. Estos diagramas permiten representar gráficamente las interacciones entre partículas elementales. Lo que antes requería complejos cálculos matemáticos podía visualizarse mediante esquemas relativamente sencillos. Esta innovación revolucionó la física teórica y sigue siendo utilizada actualmente en la investigación de partículas fundamentales. Feynman también realizó aportaciones pioneras en otros campos. Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de la física de partículas, la teoría de los superfluidos y diversos aspectos de la interacción nuclear. Además, fue uno de los primeros científicos en anticipar las posibilidades de la nanotecnología.
En una célebre conferencia, pues realmente planteó la idea de manipular la materia átomo por átomo, una visión que décadas después inspiraría importantes avances tecnológicos. Más allá de sus descubrimientos concretos, Feynman defendió una actitud científica basada en la curiosidad, el escepticismo y la honestidad intelectual. Consideraba que la esencia de la ciencia consiste en someter continuamente nuestras ideas a la prueba de la realidad. Para él, ninguna teoría debía aceptarse por autoridad, tradición o prestigio, sino únicamente por su capacidad para explicar los hechos observados. Su influencia también se extendió a la enseñanza. James Clerk Maxwell es considerado uno de los mayores científicos de todos los tiempos y una de las figuras fundamentales en la historia de la física. Aunque su nombre es menos conocido por el gran público que los de Newton o Einstein, muchos especialistas sostienen que sus descubrimientos fueron tan revolucionarios como los de ambos. De hecho, Albert Einstein afirmó en varias ocasiones que gran parte de su trabajo se apoyaba sobre los fundamentos establecidos por Maxwell. Además, la contribución más importante de Maxwell fue la formulación de la teoría clásica del electromagnetismo. Antes de él, los fenómenos eléctricos y magnéticos eran estudiados como aspectos separados de la naturaleza. Gracias a los experimentos de Faraday, se sospechaba que existía una relación profunda entre ambos, pero todavía faltaba una explicación matemática completa. Maxwell logró integrar todas estas observaciones en un sistema coherente de ecuaciones. Las famosas ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad y el magnetismo son manifestaciones diferentes de una misma realidad física, el campo electromagnético. Esta unificación representó uno de los mayores logros intelectuales de la ciencia moderna. Sin embargo, las consecuencias de su teoría fueron aún más sorprendentes. Al analizar matemáticamente sus ecuaciones, Maxwell descubrió que los campos electromagnéticos podían propagarse por el espacio en forma de ondas. La velocidad calculada para esas ondas coincidía exactamente con la velocidad conocida de la luz. A partir de esta coincidencia, concluyó que la luz era una onda electromagnética. Esta idea cambió radicalmente nuestra comprensión del universo. La luz dejó de considerarse un fenómeno independiente para convertirse en una parte del electromagnetismo. Además, la teoría predecía la existencia de muchas otras ondas electromagnéticas invisibles al ojo humano. Décadas más tarde, estas predicciones serían confirmadas experimentalmente y darían origen a tecnologías tan importantes como la radio, la televisión, el radar, las comunicaciones por satélite, la telefonía móvil y las redes inalámbricas. Maxwell también realizó aportaciones fundamentales a la teoría cinética de los gases, aplicó métodos estadísticos al estudio del movimiento molecular y desarrolló la llamada distribución de Maxwell, una herramienta esencial para comprender cómo se comportan las moléculas en gases y líquidos. Estos trabajos contribuyeron al nacimiento de la física estadística actual. Otra de sus contribuciones importantes fue el estudio de la percepción del color. Max Planck ocupa un lugar extraordinario en la historia de la ciencia porque fue el fundador de la teoría cuántica, una de las revoluciones intelectuales más profundas jamás experimentadas por la humanidad. Sus descubrimientos transformaron completamente la física y abrieron el camino a una nueva comprensión de la materia, la energía y el universo. A finales del siglo XIX, muchos científicos pensaban que la física estaba prácticamente terminada. Las leyes formuladas por Isaac Newton y desarrolladas durante los siglos posteriores parecían explicar con éxito la mayoría de los fenómenos conocidos. Sin embargo, existían algunos problemas que resistían toda explicación. Uno de ellos era la llamada radiación del cuerpo negro, un fenómeno relacionado con la forma en que los objetos calientes emiten energía en forma de luz y calor. En este orden de cosas, hay que decir que los cálculos basados en la física clásica conducían a resultados absurdos. Según las teorías existentes, un cuerpo debería emitir cantidades infinitas de energía en determinadas frecuencias, algo que claramente no ocurría en la realidad. Planck decidió abordar este problema utilizando un enfoque
completamente nuevo. Y en 1900 propuso una hipótesis que cambiaría para siempre la historia de la ciencia. Sugirió que la energía no se emite ni se absorbe de manera continua, sino en pequeñas cantidades indivisibles que denominó cuantos. Cada cuanto posee una energía proporcional a la frecuencia de la radiación emitida. Esta idea permitía resolver el problema matemático y describir correctamente los resultados experimentales. Aunque inicialmente Planck consideró esta hipótesis como un simple recurso matemático, pronto se hizo evidente que implicaba una transformación radical de nuestra visión de la naturaleza. La energía, que hasta entonces se concebía como algo continuo, parecía estar formada por unidades discretas. Las consecuencias de este descubrimiento fueron realmente inmensas. Años más tarde, Albert Einstein utilizó los cuantos de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico. Posteriormente, científicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger desarrollaron la mecánica cuántica, una teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Además de fundar la física cuántica, Planck realizó importantes trabajos en termodinámica, radiación y teoría de la energía. Su famosa constante de Planck se convirtió en una de las constantes fundamentales de la naturaleza y aparece en prácticamente todas las ecuaciones importantes de la física cuántica. La influencia de Planck fue mucho más allá de sus descubrimientos concretos. Su trabajo marcó el inicio de una nueva era científica. Erwin Schrödinger fue uno de los científicos más influyentes del siglo XX y una de las figuras esenciales en la construcción de la mecánica cuántica. Su trabajo transformó profundamente nuestra comprensión de la naturaleza y permitió describir con precisión el comportamiento de los átomos, los electrones y otras partículas subatómicas. Gracias a sus contribuciones, la física pudo avanzar más allá de las limitaciones de la teoría clásica y adentrarse en un dominio completamente nuevo de la realidad. A comienzos del siglo XX, los físicos se enfrentaban a numerosos problemas que las teorías tradicionales no podían explicar. Los descubrimientos de Max Planck sobre los cuantos de energía y los avances de Niels Bohr en el estudio del átomo habían revelado que el mundo microscópico funcionaba de una manera muy diferente a la observada en la vida cotidiana. Sin embargo, todavía faltaba una formulación matemática completa que permitiera describir estos fenómenos. En este sentido, la gran aportación de Schrödinger llegó en 1926 con el desarrollo de la ecuación de Schrödinger, una de las ecuaciones más importantes de toda la historia de la ciencia. Esta ecuación describe cómo evoluciona en el tiempo el estado cuántico de una partícula, del mismo modo que las leyes de Newton permiten predecir el movimiento de los cuerpos macroscópicos. La ecuación de Schrödinger proporciona las bases para comprender el comportamiento de los sistemas cuánticos. De esta forma, con esta aportación, cambió la física. Uno de los aspectos más revolucionarios de su teoría fue la introducción del concepto de función de onda. Según Schrödinger, una partícula no puede describirse simplemente como un objeto localizado en un punto concreto del espacio. En lugar de ello, su estado viene representado por una función matemática que contiene información sobre todas las posibilidades de observación. Esta idea supuso una ruptura radical con la física clásica y abrió el camino a una nueva interpretación de la realidad. La ecuación de Schrödinger permitió explicar con enorme precisión la estructura de los átomos, los enlaces químicos y numerosos fenómenos relacionados con la materia. Gracias a ella fue posible comprender por qué los electrones ocupan determinados niveles de energía y cómo se organizan los elementos químicos. Gran parte de la química moderna, de la física atómica y de la ciencia de materiales descansa sobre estos fundamentos.